Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Soy Agostina Bonilla, de Clínica Médica, y hoy les voy a dar la clase de anemias en el consultorio. También después vamos a hablar un poquito sobre aneopatías periféricas, el abordaje en el consultorio. Bueno, anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo de vida estándar respecto de la media para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Y acá están los valores según la edad a nivel del mar. Ahí está todo, también, bueno, la salvedad de lo que ya sabemos de las embarazadas, dentro de los grupos etarios que tenemos ahí. Bueno, en cuanto al enfoque diagnóstico, como siempre, digamos que abordamos una patología, el interrogatorio, el examen físico y después los exámenes de laboratorio básicos, donde acá puse algunos que son, bueno, está bueno que los recordemos: el hemograma completo, recuento de reticulocitos y de plaquetas, perfil de hierro, ferremia, transferrinemia, saturación transferrina y ferritina sérica. Ahora vamos a desarrollar un poquito más todos esos conceptos. Eritrosedimentación, hepatograma, función renal, perfil tiroideo, LDH y aptoglobina C. Bueno, este es un algoritmo de estudios de anemias que está en la Sociedad Argentina de Hematología, en la guía del manejo de anemias, que bueno, un poco es un resumen de lo que vamos a desglosar ahora, dividiendo, digamos, según las características. Bueno, acá sobre todo el criterio morfológico del volumen corpuscular medio, y después mete también lo que es los reticulocitos para ver si es una anemia regenerativa o regenerativa, y las va clasificando, esto para que nos quede a nosotros el esquema mental. En la clasificación de las anemias, como dije recién, tenemos un criterio morfológico que se basa en lo que es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Normocitosis es cuando tenemos un volumen corpuscular medio de 85 o 95 femtolitros, microcitosis menos de 81, macrocitosis más de 100, megalocitosis más de 120, y la hemoglobina corpuscular media, normocromía, 25 a 32 picogramos, 27 a 32 picogramos, perdón, hipocromía menos de 27 picogramos, hipercromía más de 32. Bueno, en cuanto a la clasificación morfológica, y de acuerdo a las causas que causan, o sea, que producen cada una de estas anemias, tenemos dentro de las microcíticas lo que es la ferropenia, la talasemia y la anemia de los procesos crónicos, un 30% de ellas. Entre los que son las anemias normocíticas tenemos la insuficiencia medular, las hemorrágicas sin ferropenia, si no ya sería algo combinado, hemolíticas adquiridas, y la anemia de los procesos crónicos, que es la más frecuente, que sea normocítica, en un 70% de los casos. Anemias macrocíticas tenemos la de déficit de folatos y vitamina B12, la mielodisplasia, hepatopatías crónicas, alcoholismo, el hipotiroidismo. Tenemos también la clasificación fisiopatológica, que se basa en lo que es el índice de producción reticulocitaria. Entonces tenemos ahí índice de producción reticulocitaria, que divide a las anemias en arregenerativas, cuando el índice es menor a 3, y regenerativas, cuando es igual o mayor a 3. El porcentaje de reticulocitos aislados no se puede contar para definir si es una anemia regenerativa o arregenerativa, debido a que, bueno, a medida que va bajando la hemoglobina, los reticulocitos van perdurando más tiempo en sangre, digamos. Entonces puede haber un valor falso, ¿sí? Podemos tener en realidad un valor alto de reticulocitos, y no quiere decir que el índice de producción reticulocitaria dé para una anemia regenerativa, sino que como hay anemia, los reticulocitos están más tiempo en sangre periférica. Entonces se calcula haciendo el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal, que se considera 42 en mujeres y 45% en hombres, sobre 2, que es el periodo de maduración en sangre periférica de los eritrocitos, y eso nos da el índice de producción reticulocitaria para poder clasificar las anemias en regenerativas o arregenerativas. Las anemias arregenerativas, hay un déficit en la producción del glóbulo rojo, entonces van a ser las anemias aplásicas, la leucemia en no es mielodisplásica, invasión medular por tumores sólidos, un fallo en la función renal, enfermedades crónicas, endocrinas, megaloblástica y ferropénica, porque no tenemos los factores para poder producir los glóbulos rojos. En las anemias regenerativas hay aumento de destrucción o de pérdida, o
sea que entonces la médula va a poder regenerar esos glóbulos rojos para compensar la pérdida o la destrucción que se está dando. Tenemos las hereditarias, que son defectos en la membrana, las globinas o las enzimas, ¿sí? Que ya las conocemos. Las talasemia y demás, adquiridas, que pueden ser macroangiopáticas, microangiopáticas, autoinmunes, hiperestrenismo y hemorragia aguda. Bueno, en cuanto al laboratorio en anemias, que ya lo vimos antes, pero lo vamos a detallar un poquito más ahora, además del hemograma, que ya sabemos, el hemograma completo, debemos pedir siempre el perfil de hierro, el famoso perfil ferrocinético, que incluye lo que es la ferremia. La ferremia normal se considera que es de 50 a 150 gramos por decilitro. Mide el hierro que circula en plasma, unido a la transferrina, depende de numerosos factores, como por ejemplo, la persona tiene que estar en ayuno estricto, se tiene que hacer una valoración diurna, influye mucho si el paciente estuvo con tratamiento con hierro bioral, endovenoso, si recibió transfusiones, o sea, hay que tener en cuenta eso a la hora de pedirlo para saber interpretarlo después. Disminuye la ferremia no solo por ferropenia, sino también por inflamación. Bloqueo ferropenia funcional, o sea, el bloqueo de hierro que se da por la ferropenia, se da en los trastornos inflamatorios, en la anemia de los procesos crónicos, que ahora la vamos a ver, se genera una ferropenia funcional. Por eso la ferremia baja no quiere decir sí o sí que estemos frente a una ferropenia, ¿sí? Porque es una ferropenia funcional, no es una ferropenia real. Por lo que la ferremia baja aislada no sirve para el diagnóstico de ferropenia. Después tenemos la transferrina, que es de 250 a 300, y mide la capacidad de transporte que tiene el hierro. Después tenemos el porcentaje de saturación de la transferrina, que los valores normales son de 28 a 35%, y es el porcentaje de transferrina que está unida al hierro, ¿sí? Entonces, esto nos refleja el hierro que hay disponible. Bueno, acá puse los perfiles más frecuentes, que bueno, tenemos la ferropenia y la inflamación. En ferropenia tenemos la transferrina alta y la saturación de transferrina baja, porque no hay hierro disponible. En cambio, en la inflamación tenemos la transferrina baja, ¿sí? Y la saturación de transferrina también está baja, porque hay hierro disponible, pero no se puede usar. O sea, hay hierro en el cuerpo, pero no se puede usar porque hay un bloqueo en la síntesis. Bueno, después tenemos la ferritina, que el objetivo es que el cuerpo tenga 100 a 300 nanogramos por mililitro, en ausencia de inflamación. Ya sabemos que la ferritina también es marcante de fase aguda. Bueno, el reflejo de la reserva del hierro es directamente proporcional a los niveles de depósito de hierro. 1 nanogramo por mililitro equivalen, digamos, reflejan 10 miligramos de hierro en la médula ósea. Y nosotros, para decir que tenemos un valor de hierro óptimo en la médula ósea, deberíamos tener 1000 miligramos de hierro, ¿sí? Por lo que el target de ferritina normal en el cuerpo sería de 100 nanogramos por mililitro. Por eso es que se considera un valor normal de 100 a 300. Una ferritina de menos de 30 nanogramos por mililitro tiene 92% de sensibilidad y 98% de especificidad para diagnosticar la deficiencia de hierro. O sea que antes dijimos que no solamente con la ferremia aislada podemos diagnosticar la deficiencia de hierro. Acá tenemos un valor que sí es fidedigno para diagnosticar la ferropenia, y es la ferritina. Entonces, esto para que quede claro, la ferritina es lo más fidedigno para diagnosticar la deficiencia de hierro. Una ferritina menos de 30 nanogramos por mililitro tiene alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico. Niveles reducidos de ferritina solo aparecen en los pacientes con ferropenia, no hay otra causa. Entonces eso está bueno para tenerlo en cuenta nosotros a la hora de saber qué valor es el más fidedigno, o si tenemos que elegir alguno de los valores, no tenemos que elegir uno solo para diagnosticar. Ya sabemos que la ferritina es el que elegiríamos. Bueno, ahora hablo un poquito de cada una, las más importantes en realidad, que en algunas cosas prácticas. La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en todas las poblaciones del mundo, sobre todo en mujeres en edad fértil y niños. Ya vamos a ver que después, más adelante, la población adulta empieza a cobrar más importancia lo que es anemia de los procesos crónicos.
Bueno, ahí tenemos un cuadrito que es de la OMS, que es población mundial, 7.500 millones de personas, 30% tienen anemia, que son 2.250 millones, y deficiencia de hierro tienen 1.125 millones de personas, o sea, muchísimo. El perfil de la anemia ferropénica, perdón, es el tipo de anemia es microcítico hipocrómica. Los índices van a tener bajo volumen corpuscular medio, elevado RDW o AD, depósitos, tenemos la ferritina baja, que lo dijimos antes, tenemos el hierro sérico, la ferremia, digamos, baja, la transferrina alta y la saturación baja, y también podemos tener trombocitosis reactiva. Acá puse esto que me pareció interesante, que es la prevalencia de la deficiencia del hierro en las diferentes situaciones, que está bueno para tenerlo en cuenta. El 40% de las mujeres que inician un embarazo, 42% de las embarazadas, 64% en los que tienen displasia, 61% en sangrado intestinal alto, 50% de las enfermedades con enfermedad inflamatoria intestinal, 21% de enfermedad celíaca, 50% de cirugías bariátricas, eso es muy frecuente, nosotros lo vemos mucho en el hospital, 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, 70% con enfermedad renal crónica y 52% con cáncer de colon. Bueno, la etiología de la anemia ferropénica, puse este cuadrito, creo que es la que más conocemos. Ahí tenemos, digamos, todas las causas, la absorción insuficiente, que puede ser por la ingesta, puede ser por síndromes de malabsorción, enfermedad celíaca, resección intestinal, patologías del tubo digestivo, puede ser por pérdidas aumentadas, ¿sí? Evidentes u ocultas, que hay que tener en cuenta también la edad del paciente y demás, depósitos disminuidos y aumentos de requerimientos, como por ejemplo en la adolescencia o en el embarazo. Bueno, la clínica también creo que todos la conocemos, tenemos los síntomas generales de la anemia, palidez de piel y mucosa, astenia, anorexia, tenemos las manifestaciones circulatorias que son la taquicardia, la hipotensión, neuromusculares, cefalea, mareos, vértigo, visión borrosa, cansancio, dolor muscular, respiratorias, la disnea, y otras manifestaciones como las náuseas y hipersensibilidad al frío. Y después las que tenemos específicamente por la deficiencia de hierro, que nos pueden guiar, digamos, hacia la causa de la anemia, tenemos los trastornos psicomotores y cognitivos, trastornos gastrointestinales, trastornos óseos, hábito de pica, predisposición a intoxicación plúmica, retardo del crecimiento corporal, que eso más que nada se dan los niños, y trastornos inmunitarios, porque ya sabemos que el hierro también participa en lo que es la activación del sistema inmune. Bueno, la anemia ferropénica, en cuanto al tratamiento, vamos a tener el hierro bioral, que bueno, todos también lo conocemos, tenemos las sales que pueden ser sulfato, fumarato, gluconato, la dosis recomendada es de 100 a 200 miligramos por día, y lo que estuve leyendo bastante en bastantes publicaciones es que hay muchos estudios nuevos que demuestran que dar menos dosis y días alternos de hierro bioral disminuye la secreción de la epsidina, que ahora vamos a ver en los procesos crónicos qué es la epsidina y por qué es importante que no haya mucha secreción de epsidina, y aumenta con eso la absorción del hierro. Entonces tenemos, por ejemplo, esquemas recomendados de 60 miligramos por día, días alternos por 28 días. Otros esquemas son 120 miligramos por día de hierro sulfato, única dosis por día. Entonces, las conclusiones son que hay mejores resultados con días alternos, menor dosis de hierro y una única dosis diaria. El hierro endovenoso, tenemos el hierro sacarato, que es el que más usamos, que hacemos una dosis de 200 miligramos por día, no más de 600 miligramos por semana. Entonces, generalmente lo que hacemos son 3 dosis, hasta llegar a 600, digamos, en días distintos. Se diluye uno en 200 mililitros de solución fisiológica y se pasa en no menos de una hora. Después tenemos también el hierro carboximaltosa, que se comporta exactamente igual a la ferritina, no necesita unirse a la transferrina, y la dosis es 20 miligramos por kilo. Habitualmente hacemos 1000 miligramos, y la ventaja es que podemos hacer altas dosis en un periodo de tiempo corto, no así con el hierro sacarato. Las indicaciones del hierro endovenoso, bueno, van a ser acá las que tenemos en el cuadrito: la intolerancia a la vía oral, que es bastante frecuente,
pero bueno, que el paciente ya tenga efectos adversos gastrointestinales persistentes, que no lo pueda tolerar de ninguna manera, que no responda a la vía oral, porque tenga ya algo mal absortivo, como cirugías bariátricas, gastrectomía, que es una anemia severa, menor a 7 u 8, que necesitamos corregir rápido la hemoglobina, que estemos en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que también hay frecuentemente intolerancia a la vía oral, necesitamos un aumento rápido de la hemoglobina, tratamiento con eritropoyetina, pérdida de sangre crónica, que es difícil de manejar el hierro con hierro vía oral, y otros en la anemia postquirúrgica en cirugía mayor, insuficiencia cardíaca. Las contraindicaciones del hierro endovenoso son el primer trimestre del embarazo, las infecciones activas y la sobrecarga de hierro. Bueno, la evaluación de respuesta al tratamiento con hierro es más o menos el esquema va haciendo que a los 2 a 4 días va aumentando la hemoglobina corpuscular media reticulocitaria. Antes de la semana ya empiezan a mejorar los síntomas. A la semana, sexto día más o menos en los jóvenes y el octavo día de los ancianos, tenemos el pico reticulocitario. Entonces, si nosotros queremos ver, tendríamos que usarlo en ese momento. A las 3-4 semanas hay mejoría de los valores eritrocíticos, a los 2 a 3 meses mejoría de los índices eritrocíticos, entre 3 y 12 semanas presencia de doble población eritrocitaria, evidenciable por el frotis o histograma de glóbulos rojos. Y a los 4 meses hay una corrección total de valores e índices eritrocíticos. Eso está bueno para saber cuándo controlar al paciente una vez que instauramos tratamiento con hierro. Bueno, otra cosa importante, frecuente, es la anemia de los procesos crónicos, o anemia inflamatoria también se llama. O ferropenia funcional, como decíamos antes. Es la causa más frecuente de anemia en la población mayor de 65 años. Tenemos anomalías en la utilización del hierro. Acá lo puse cortito para no aburrir, eso es algo bien de fisiología que ya lo estudiamos, pero bueno, como para recordar un poquito, hay aumento de la epsidina, la interleuquina 6 está aumentada, ¿sí? Que activa la epsidina. Eso, digamos, se une a la ferroportina y con eso se bloquea el hierro. ¿Sí? Eso es más o menos la fisiopatología de por qué en la inflamación tenemos disminución del hierro. Hay también disminución de la vida media de los glóbulos rojos, disminución directa de la eritropoyesis y deficiencia relativa de eritropoyetina. El perfil, como veíamos antes de la ferropenia, el perfil de la anemia de los procesos crónicos es la ferremia baja, la transferrina baja, la ferritina, que esto nos va a hacer el diferencial, 100-300 nanogramos por mililitro, que es normal o aumentada, y la saturación de la transferrina disminuida a menos del 20%. Hay secuestro de hierro en los macrófagos. No requiere tratamiento específico si es de la enfermedad de base. En determinadas circunstancias podemos administrar eritropoyetina conjuntamente con el hierro, evaluar causas y necesidades multifactoriales en las diferentes patologías de base. Bueno, puse un poquito de anemia megaloblástica. La causa más frecuente de megaloblastosis son las alteraciones metabólicas de la vitamina B2 y de los folatos, que son los factores de maduración. Participan en el transporte de los metilos, indispensables para la proliferación y división celular. El perfil de la anemia megaloblástica puede ser diferente según qué es lo que falte. Si falta la vitamina B12, vamos a tener vitamina B12 sérica disminuida, el folato sérico normal aumentado y el folato intraeritrocitario disminuido. Si lo que falta es folato, tenemos folato sérico intraeritrocitario disminuido y la vitamina B12 normal, perdón. Bueno, acá tenemos las causas más frecuentes de megaloblastosis. Bueno, sobre todo en los adultos, el aporte insuficiente, que eso se da por la dieta, digamos. Interferencia metabólica, anemia perniciosa, el consumo prolongado de inhibidores de la bomba de protones, sobre todo con lo que es la vitamina B12, enfermedades crónicas y cirugías del aparato digestivo y parasitosis. Bueno, también la gastritis crónica atrófica y demás. Las manifestaciones clínicas también tenemos los síntomas generales y los síntomas más, digamos, más específicos de lo que es la deficiencia de vitamina B12, que por ahí, por ejemplo, son los síntomas neurológicos, alteración de la sensibilidad, ataxia. Bueno, y acá tenemos un diagnóstico diferencial, porque hay otras patologías que pueden producir también macrocitosis sin haber megaloblastosis, como por ejemplo el alcoholismo, la aplasia medular, drogas, medicamentos, el EPOC,
las hepatopatías, el hipotiroidismo, mielomas, leucemias y síndromes mielodisplastos. Tratamiento de la anemia meduloblástica es administrar la vitamina que falta, digamos. Las preparaciones farmacéuticas efectivas contienen hidroxicobalamina, cianocobalamina, ácido fólico y ácido folínico. Podemos hacerlo bioral, parenteral, cuando no hay una buena absorción bioral. Y lo importante es que no se debe administrar ácido fólico o ácido folínico sin vitamina B12 a pacientes en los que no se ha descartado previamente que falte la vitamina B12, por el riesgo de desencadenar o agravar un síndrome de degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que se llama mielosis funicular. Bueno, anemias hemolíticas es un capítulo enorme, la verdad que hay muchísimo, pero bueno, puse, digamos, lo básico como para que nosotros sepamos cuáles son las causas y qué podemos encontrar en el laboratorio y de ahí estudiar un poquito más. Tenemos la clasificación en corpusculares y extracorpusculares. Las corpusculares son generalmente hereditarias, o sea, son problemas del glóbulo rojo en sí, y van a ser trastornos de la hemoglobina, trastornos de la membrana del glóbulo rojo o las enzimopatías. Y las extracorpusculares generalmente son adquiridas, que son inmunes o no inmunes. El perfil de las anemias hemolíticas va a ser el aumento de la LDH, que es un parámetro de destrucción celular, el aumento de la bilirrubina indirecta, disminución de la aptoglobina, aumento de los reticulocitos, y generalmente es normocítica o macrocítica. Bueno, este es un algoritmo que está bueno, que también lo saqué de la Sociedad Argentina de Hematología, para el estudio de las anemias hemolíticas, sobre todo basado en lo que es la prueba de Coombs directa, que es la que se hace, digamos, para detectar anemias hemolíticas inmunes, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos todo, digamos, el algoritmo de estudio de qué ir pidiendo y cómo ir siguiendo. Bueno, eso de anemias, y ahora hice un poquito de lo que es adenopatías en el consultorio, bueno, porque la clase era de las dos cosas, de anemia y de adenopatías. Bueno, las adenopatías periféricas, un poquito las generalidades, primero para definirlo, las adenopatías son ganglios linfáticos aumentados de tamaño, más de 1 centímetro, o de consistencia. Generalidades, la incidencia anual de linfadenopatías de causa inexplicada es de 0,6%, y 1,1% de estos 0,6% están relacionados a neoplasia, o sea que en general es bastante bajo. El mayor pico de tejido linfóide ocurre en la adolescencia, como para ir teniendo un panorama. En adultos los ganglios no palpables son todos no palpables, excepto los ganglios lineales, que pueden ser palpables normalmente. La mayoría de los casos, un 98% de las adenopatías en la atención primaria no son malignas. O sea, casi todos los que vamos a ver nosotros no van a ser malignos. Pero el 50% de los pacientes que son derivados a un hematólogo por adenopatías presentan diagnóstico de neoplasia. La edad es un factor muy importante, ya que 4% de los casos con poliadenopatías están relacionados a cáncer en los mayores de 40 años. Pero los menores de 40 años solamente están relacionados 0,4% de las poliadenopatías. Bueno, dentro de lo que son las etiologías, tenemos esta mnemotecnia, que es Miami, que bueno, tenemos, digamos, las causas de las adenopatías: malignía, infecciones, trastornos autoinmunes, misceláneas y iatrogénicas. Ahí, digamos, están todas las cosas, pero en general siempre tenemos que pensar malignía, infecciones, enfermedades autoinmunes, miscelánea y iatrogénica. Bueno, dentro de lo que es el interrogatorio del paciente, la edad, como dijimos, es un factor muy importante, porque más del 50% de los niños presentan adenopatías palpables. Dijimos que en los adolescentes es cuando más proliferación de tejido linfoide hay, entonces siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, la edad del paciente, y que mayor edad tiene el paciente, más riesgo de que sea causa neoplásica, ¿no? Después del tiempo de evolución de las adenopatías, es muy importante, ya vamos a abrir los signos de alarma de malignidad. La localización donde se encuentran también es importante, porque hay lugares donde no puede haber adenopatías, y lugares donde normalmente puede haber, como dijimos, la ingle. Infecciones recientes, inmunizaciones, medicamentos que toma el paciente, exposición a tóxicos de radiación, historia ocupacional, exposición sexual, enfermedades familiares. En general, se dice que las adenopatías que duran menos de 15 días o más de 12 meses generalmente son benignas.
sea, muy agudas o ya crónicas, generalmente no van a ser por una patología maligna. Síntomas asociados como artralgias, debilidad y rash, nos puede orientar a lo que es una enfermedad inmune. Fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso significativa, que es del 10% en 6 meses, sugieren una neoplasia. Bueno, esto está bueno porque, digamos, está la historia que nos cuenta el paciente, digamos, las cosas que nosotros podemos ir hallando en el examen físico, y lo que nosotros podemos sospechar, las sospechas diagnósticas que podemos tener de acuerdo a lo que nos dice. Por ejemplo, como para decir algo, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, que sea un nódulo supraclavicular, popliteo, o en la región ilíaca, que haya hematomas, hepatoespinomegalia, eso nos va a hablar ya de lo que es una leucemia, un linfoma, un tumor sólido con metástasis. Si el paciente tiene fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta, vómitos, diarrea, ya un cuadro como más infeccioso, y no tiene otros signos de alarma como pérdida de peso y todo eso, vamos a inclinarnos más por una cosa aguda, por una enfermedad bacteriana o una enfermedad viral, una hepatitis, mononucleosis, tuberculosis. Bueno, lo que es el examen físico, vamos a hablar del paciente en general, el PS, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Vamos a hacer un examen de la piel, buscar visceromegalias, úlceras, secreciones genitales. Vamos a hacer un examen completo de las adenopatías, teniendo en cuenta el drenaje linfático normal, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. En las adenopatías tenemos que ver la temperatura, el eritema que hay sobre las adenopatías, digamos, lesiones satélites, consistencia y fluctuación, y podemos orientarnos a diferentes patologías según la localización. Adenopatías supraclaviculares, popliteas, ilíacas y epiteliocleares, más de 5 milímetros, van a ser siempre patológicas. Esto tiene que quedar grabado porque cuando encontramos una adenopatía de estas, son siempre patológicas, más allá de lo que nosotros sospechemos, o sea, sí o sí van a ser patológicas. Las poliadenopatías, cuando se afectan más de 2 regiones no contiguas, generalmente relacionadas a infecciones sistémicas, autoinmunes y neoplasias diseminadas. Es la definición de poliadenopatías. Bueno, la distribución de las adenopatías, de los ganglios en realidad, de los ganglios linfáticos que después se van a convertir en las adenopatías, van a ser cervicales, tenemos anteriores, que pueden ser superficiales o profundas, y posteriores, que están detrás del esternocleidomastoideo. Las preauriculares, que drenan lo que es conjuntiva, conducto auditivo y cuero cabelludo. Las retroauriculares, que drenan todo el cuero cabelludo, típicamente afectados en la rubiola. Suboccipitales, que drenan el cuero cabelludo también, y están afectados sobre todo en lo que son las infecciones bacterianas y fúngicas. Y los supraclaviculares, que ya son sugestivos de enfermedades malignas. A la derecha lo tenemos asociados a lo que es mediastinos, pulmones y esófago, y a la izquierda asociados a estómago, vesícula, riñones, testículo, ovario, linfomas y próstata. Bueno, bajando tenemos los axilares, drenaje de brazos, caja torácica y mamas, epitroclares, que son raros, pero siempre son patológicos cuando los encontramos, que pueden también estar presentes en las infecciones, inguinales, palpales en personas sanas, genitales y miembros inferiores, generalizadas, pueden tener manifestación de enfermedades sistémicas. Puede ser, por ejemplo, una infección primaria por HIV, que nos da adenopatías axilares, occipitales, cervicales en la segunda semana. Pueden ser micobacterias, pueden ser mononucleosis, que ya, bueno, se añaden otros síntomas, la mononucleosis, faringitis y polineopatías simétricas, en el lupus, cervicales, axilares inguinales, pequeños no dolorosos. Cuando es por medicamentos, podemos tener fiebre, rash, artralgias y adenopatías, la sarcoidosis extratorácica y el linfoma. Bueno, acá tenemos un poquito, no voy a decir todo, pero tenemos acá un poquito de cómo se distribuyen los ganglios linfáticos, todas las cadenas donde tenemos que buscar. Eso es en el cuello, después tenemos las axilas, miembro superior, los epitelioclares, tenemos los inguinales, ¿sí? El grupo horizontal y el grupo vertical. Acá nos dice bien cada uno de las cosas que tenemos que pensar. Acá también en general. Bueno, los signos de alarma de malignidad y las adenopatías periféricas va a ser que el paciente tenga más de 40 años, que la duración de las adenopatías sea más de 4 a 6 semanas, que sea una adenopatía generalizada, que incluya más de 2 regiones afectadas,
Sexo masculino, ganglio que no retorna a su normalidad luego de 8 o 12 semanas, localización supraclavicular, signos sistémicos como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, hepatosplenomegalia, que es lo que dijimos antes, raza blanca. Y bueno, la conducta a seguir, digamos, esto es un síntoma muy inespecífico, entonces tenemos que orientarlo bien, adecuarlo a cada paciente en particular y a cada cosa que nosotros estemos sospechando, pero bueno, en general, si la historia y el examen sugieren patología autolimitada, esperamos la resolución. Si existe una sospecha de enfermedades autoinmunes o infecciosas, la buscamos con los test complementarios específicos según lo que estemos sospechando. Si tenemos sospecha firme de una linfadenitis infecciosa, hay que iniciar la antibiótico-terapia. Si tenemos, podemos hacer también estudios de imágenes con ecografías, tomografías o resonancias, según sea el caso, para buscar, digamos, otros sitios donde haya adeноpatías. Y si la causa no está determinada y hay sospecha de adeneoplasias, podemos esperar 4 o 6 semanas y controlar al paciente e indicamos biopsia ganglionar si no hay regresión de las adenopatías, o sea, obviamente que no vamos a sospecha de alta neoplasia. Se recomienda que hagamos una biopsia ganglionar completa, o sea, la exéresis del ganglio, ya que informa la estructura ganglionar completa y el origen celular. ¿Sí? Entonces, no se recomienda tanto la punción, sino que se recomienda la exéresis ganglionar con biopsia y estudio de la. Bueno, eso es todo. Esta es la bibliografía, sobre todo son guías, la guía de la Sociedad Argentina de Hematología. Así que bueno, espero que les sirva. Muchas gracias.